Los ingresos corrientes, recaudaciones tributarias, regalías, donaciones, transferencias, suben en el 2005 de 23.000 millones a 70.000 millones el año 2009. De 23 a 70. Y se reducen por efecto de la crisis internacional el año 2010 a 60.000, demostrando la volatilidad de esos ingresos. Pero no solo se incrementaron los ingresos, que debiera ser algo que todos deberíamos saludar, ministro, y felicitar. Todo país debiera sentirse orgulloso de ver que su presupuesto se incrementa. También se incrementó el gasto público y de manera también bastante acelerada. Este es un hecho que llama poderosamente la atención, pero además de incrementar el gasto público, además de hacerlo a pesar de tener ingresos superiores que están consignados en estos datos, se ha incrementado la deuda interna. Y qué casualidad, ¿cuáles son las características que diferencian la deuda interna de la deuda externa? Yo voy a dar dos que son básicas. Los plazos son menores y los intereses son más altos. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se incrementa la deuda interna en un país pobre que tiene que pagar mayores intereses y una deuda a menor tiempo, a un plazo más corto? Esas son preguntas, ministro. Para dar solamente algunos datos. La deuda interna subió el 2005 de 2.210 millones de dólares a enero del año 2009 a 5.256 millones de dólares. La deuda interna se duplicó. Esta, en definitiva, tiene consecuencias mucho mayores para el país. De acuerdo a datos que son extraídos de documentación oficial, la deuda interna en la gestión 2005 representaba un interés de 1.374 millones de bolivianos. Ese interés al 2008 supera los 3.178 millones de bolivianos. Cerca de 450 millones de dólares para pagar el interés de la deuda interna. Y no creo que eso sea muy gracioso, ni creo que eso sea fácil de justificar. Para pagar el interés de la deuda interna. Un dato bastante preocupante. Ahí se va parte también de los ingresos, de los extraordinarios ingresos que hemos recibido. Pero no solo eso. Teniendo en cuenta que hubo un aumento de más del 165% del presupuesto de ingresos, es bastante contradictorio el hecho de que estos ingresos, en vez de orientarse hacia la inversión pública, se hayan dirigido hacia el gasto público. Esa fue la política que se implementó. El gasto corriente sube de 2.118 millones el 2005 a 67.000 millones. De 22.118 millones el 2005 a 67.000 millones el año 2009. Un incremento del 300%. Eso es lo que representó el incremento del gasto público. Y una de las cuentas más importantes, el año 2005, la cuenta de sueldos y jornales, registraba un monto de 7.378 millones, alcanzando el 2010 15.018 millones de bolivianos, prácticamente el doble. Otra cuenta, bienes y servicios, pasó de 4.500 millones el 2005 a 33.414 millones de bolivianos el año 2009.
un incremento del 592% para financiar, en definitiva, la creación de algunas empresas o apoyar el fortalecimiento de otras como Yacimientos, EMAPA, BOA, Cartonbol, Papelbol, también para apoyar a los ministerios, Comibol, Wanuni y otros. 500%, 592%. Y vamos a tener una segunda oportunidad para evaluar el rol de estas empresas consideradas estratégicas. Resulta que el otro día el gerente de una de ellas tuvo el tupé de decir a este diputado: oiga, usted está equivocado, usted maneja malas cifras. No son 200 millones los que nosotros hemos recibido, son 500. Faltaba que lo aplauda el caballero por corregirme el error, sin darse cuenta que lo que estaba haciendo es que empresas como EMAPA están desnudando que han recibido más de 1.400 millones de bolivianos desde su creación y que hoy tienen resultados que son bastante pírricos y que no justifican la enorme inversión que están haciendo los bolivianos. Yo me siento muy agradecido cuando me corrigen las cifras y me siento muy apenado cuando estas lo único que hacen es confirmar los planteamientos que uno realiza y los momentos que hoy estamos viviendo en el país. Otro dato que es importante, hablando de inversión en el desarrollo: los gastos de capital del 2005 registraban un monto aproximado de 6.555 millones de bolivianos. El 2010 alcanzan la suma de 17.900 millones. Y estos extrañamente mantienen el mismo porcentaje en relación al presupuesto, que alcanza de manera aproximada al 15% del total del presupuesto. En otras palabras, el 15% se destina para inversiones en la partida de gastos de capital. Y esta ha sido proporcional al crecimiento del presupuesto. Y ese es un tema que también es importante discutirlo. 500% en una partida, 300% en otra. Y en esta, que es fundamental para construir la infraestructura básica para el desarrollo de un país, seguimos en el rango del 15%. Es evidente, hay un incremento, pero hay un rango. Y ese rango demuestra cuál es el grado de importancia que tiene la inversión pública para este gobierno. Presidente, no voy a dar lectura al pliego, creo que el procedimiento es claro y establece el mecanismo, pero voy a aprovechar el tiempo que tengo para, en el marco del artículo 149 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, pedir que una vez concluida esta intervención, la respuesta del ministro, la réplica, la dúplica, el pleno de esta asamblea asuma una posición responsable con el país y no le responda ni al ministro ni a este diputado, le responda al pueblo boliviano, se ponga de parte del pueblo boliviano, que hoy está mostrando un malestar que nadie, absolutamente nadie puede ocultar, y que ese malestar no proviene de acciones que puedan ser calificadas de conspirativas de una oposición que es acusada de ser prácticamente inexistente. Proviene de los errores del gobierno nacional. Por tanto, lo que corresponde es pedir a todos los colegas parlamentarios que se resuelva por el orden del día motivado para proceder a la censura del señor ministro de Economía y Finanzas. En definitiva, no solo porque anduvimos mal, porque a pesar de vivir un periodo de bonanza económica, hoy estamos soportando los problemas que vive el país, sino por lo que viene por delante. Hay